Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. El presidente López Obrador los puso a llorar a estos grandes grupos económicos vinculados al tema de los medicamentos con la inauguración de la megafarmacia el día de hoy. Se pusieron locos con sus voceros, particularmente, y esto sí destaca mucho el caso de Roberto Madrazo con Latinus, que se ve perdieron además una buena parte, un buen negocio con la llegada también de las Fuerzas Armadas a este sector, porque también esto fue lo que les sorprendió. Un decreto de última hora en donde el presidente no solo entrega la distribución de los medicamentos a la Sedena, sino también la compra de los medicamentos. De esto vamos a platicar el día de hoy, las reacciones que se dan por parte de este grupo de latinos, lo que revela el presidente López Obrador, hasta dónde estaban metidos, hasta dónde estaban los tentáculos en este negocio de las medicinas, que terminó ya con esta inauguración que se dio el día de hoy con la megafarmacia. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a hablar de este tema que es importantísimo en un esquema, en un asunto en donde el presidente, hay que decirlo, le ha costado trabajo superar a esta mafia de las farmacéuticas, pero sobre todo estos distribuidores en el sector salud. Y vamos a iniciar. Vamos a arrancar con lo que señaló el presidente López Obrador, que los tiene muy bien identificados. Tiene claro los intereses económicos, pero sobre todo los intereses políticos que están detrás. Y sobre todo, cómo han utilizado a personajes, pues voceros, periodistas, para defender y para proteger su causa. Uno de ellos es Carlos Loret y particularmente este grupo de latinos. El presidente López Obrador incluso se refirió antes de la inauguración el día de ayer sobre esta participación que tiene Carlos Loret en este sector, vamos a decirlo así, en el sector salud, en el sector los medicamentos. Esto es lo que mencionó el presidente Obrador. Pero, ¿cómo le quito el enojo a Loret, que estaba vinculado con una empresa que distribuía medicamentos, o a políticos que se dedicaban a eso? A vender medicamentos y a distribuir medicamentos. Pues solo les ofrezco disculpas, pues. ¿De qué otra manera puedo consolarlos? Pues así el presidente refiriéndose a ellos, a estos grupos, a sus voceros, que son los que, bueno, terminan dando la cara en las redes sociales y en los medios de comunicación. Uno de ellos, Carlos Loret, que le responde así, dice: presidente, no mienta. No estoy vinculado a ninguna empresa que se dedique a vender medicamentos ni a ningún político. El que está enojado es usted porque he exhibido toda la corrupción que hay en su gobierno. Feliz año, disfrute con la familia. Es lo que responde Carlos Loret, que obviamente ya a estas alturas, después además de más de un año de que se sabe cuál es el origen del financiamiento de Latinos, pues tampoco nadie se lo cree. Sabemos que este grupo pertenece al hijo de Roberto Madrazo, incluso al propio Roberto Madrazo, al clan del exgobernador tabasqueño y el ex candidato presidencial. Incluso también a través de las redes sociales se viralizó cuando el propio Roberto Madrazo, cuando solo todo esto sale a relucir porque lo tenían muy bien escondido, termina admitiendo que efectivamente este grupo de latinos pertenece a su hijo, aunque él se trata de deslindar, pero finalmente todos están embarrados. Todos también y cada uno de ellos, el propio Roberto Madrazo, su yerno, su hijo, metidos en el sector salud. Por eso es a lo que se refiere el presidente, que sabemos muy bien. El financiamiento de latinos proviene de esto, de los negocios con la salud de los mexicanos, no solo con los medicamentos, sino también con los servicios y la venta de equipo médico, que muchas veces no llegó a su destino. Y así lo recuerdan en esta entrevista que da hace 2 años. 2 años. Roberto Madrazo confirma esto, 2 años, en el que todo México sabe, Carlos Loret
que estás metido con el tema de los medicamentos. Y Alexis directamente ha estado muy involucrado y Federico en otra forma, pero también está involucrado. Y nunca se ocultó. Lo que pasa es que nadie preguntó. Es cierto. ¿No? Es Nadie cierto. decía quién es el dueño. A medida que la plataforma creció, empezaron a preguntar quién es el dueño. El presidente López Obrador ya lo sabía. Yo estoy seguro que él tenía información de quiénes estaban ahí, los hijos míos, y bueno, pues es su camino, su propio proyecto, su decisión, que ha sido exitosa. Nadie preguntó, dice, nadie preguntó, por eso no lo habíamos dicho, por eso no lo habíamos comentado. Así es, como siempre tratan de darle vuelta a las cosas, como tratan ellos siempre de justificar sus acciones. Ahora, todo esto sale a relucir y el presidente también lo menciona directamente al propio Loret y al grupo que está detrás de él, o sea, finalmente se refiere mucho a ellos, porque se ve que con las decisiones que ha tomado con este tema de la megafarmacia y el decreto que dio a conocer hace unos días antes de Navidad, pues ha afectado directamente al corazón de los negocios del clan Madrazo y con esto también incluso el financiamiento de latinos. Y es Roberto el que ha reaccionado de manera más agria a toda esta situación. Y vaya que se ha quejado, ha pataleado, ha hecho berrinche con el anuncio de la megafarmacia, también ahí impulsando esta campaña mediática, porque no solo es Carlos Loret, sino también son otros voceros, otras personas que han aparecido en esta misma estrategia. Por ejemplo, otro de los grupos es este de Nariz Roja, este grupo que supuestamente está para ayudar a los niños con cáncer. Y dice, miren cómo la estupidez, así dice la decisión del presidente y sobre la megafarmacia, la estupidez sale cara. El presidente explica que con la centralización de las medicinas en la megafarmacia, el envío de los medicamentos saldrá igual o más caro que el medicamento en sí mismo. Además, no llegará tiempo para atender las urgencias. ¿Cuántas vidas humanas se van a perder por las ocurrencias de López Obrador? Y es que efectivamente, como lo menciona Roberto Madrazo, el presidente de esta agrupación, Alejandro Barbosa, de Nariz Roja, que ahora son expertos en todo lo que tiene que ver con los medicamentos en nuestro país y no solo con los medicamentos con cáncer, empieza a asegurar esto, que es un gran error la decisión del presidente porque va a salir muy cara la distribución y porque ni modo que si tú pides una caja de pastillas, agarren esta caja, la suban a un helicóptero y te la lleven para entregártela al día siguiente. Dice, esto es muy caro porque pues supuestamente así estaría funcionando, dicen ellos, la megafarmacia del presidente. El chiste pues es decir que esta idea está mal, sobre todo con el tema ya no de la venta de los medicamentos, sino la distribución de las medicinas. Esto es parte de lo que menciono. Con eso, pues definitivamente ellos nos han ido asustando conforme han ido liberando la información de este proyecto, porque desde que dijeron que iba a haber un lugar donde centralizar los medicamentos, pues la gente que se dedica a este tema a niveles corporativos, a niveles farmacéuticos, pues mencionaron que iba a ser un completo error. Ya después cuando te dicen que lo va a operar Birmex y que luego lo van a entrar los militares, el miedo es mayor. Definitivamente creo que de todo lo que estamos todos augurando del próximo año y lo que le sigue con este tema de la gran farmacia, pues habla de un gran problema de abasto de medicamentos en los hospitales. Si teniendo las bodegas localmente en los estados por parte de la Secretaría de Salud locales hay problemas, imagínate ahora teniendo todo controlado, centralizado en el centro del país, que el presidente refiere que al otro día llega el medicamento, pero él no entiende que el traslado, que es lo que tanto trabajo le ha costado al gobierno entender y que no ha querido pagar la distribución, le va a doler la cabeza, porque pues imagínate que le hablen de Chihuahua y le dan una cajita de medicamento que vale, ¿qué te gusta? 3,000 pesos, pero el envío casi va a salir en lo mismo. ¿Tú crees que va a ser costeable? No va a ser costeable, o sea, es un proyecto sumamente pues definitivamente destinado al fracaso. Pues eso es lo que empiezan a decir. Ahora ya son ellos expertos en este tema de la distribución de las medicinas
Y él se refiere a las bodegas que son manejadas por los estados. Y ahí sí le voy a dar la razón, porque este es el gran problema que se encontró el presidente López Obrador. Si bien hay algunos, muy pocos gobernadores que son eficientes en este tema, en el manejo de los inventarios de los medicamentos, este es justamente el gran problema de la corrupción en el sector salud, que creció gigantescamente con el Seguro Popular, porque cada uno de los estados recibía el dinero y hacía lo que quería con el dinero del Seguro Popular, en donde supuestamente ellos iban a comprar las medicinas y no las compraban, medio las compraban, y luego también pues terminaban siendo repartidas como a ellos se les pegaba su regalada gana. Por eso es que se está haciendo esta centralización, ya para quitarle el control de las bodegas a los gobernadores, que era justamente la causa del problema. Y es ahí donde también se hacían estos jugosos negocios con personajes, con Roberto Madrazo, que se iba a Tamaulipas con Cabeza de Vaca, que se iba a Michoacán con Silvano Aureoles, y que se iba con los gobernadores de oposición, y a cada uno de ellos les cobraba varios miles de millones de pesos. Jugosísimo negocio, y donde aparece este personaje de nariz roja, que justamente también en su momento fue apoyado por los voceros de Latinus para conseguir dinero y donaciones para sus actividades. O sea, finalmente estamos hablando de la misma red de intereses que opera por uno y otro lado, y donde también ahora ellos pues le pagan el favor a Roberto. Tú usaste a tus voceros para conseguirme dinero, yo uso mi imagen para ayudarte a conseguir dinero, tratando de desacreditar esta megafarmacia. Entonces, así es como vienen operando en esta estrategia en contra de la inauguración de esta gran obra, porque esto hay que decirlo también, es al igual que en otros sectores, como el caso de la refinería, como el caso del Tren Maya, es una obra para cambiar drásticamente todo este esquema en la distribución, ojo, distribución de las medicinas. Incluso el presidente López Obrador el día de hoy habló de esto. ¿Por qué? Porque él dice, es que qué bárbaro. Si de por sí ya nos traían ganas y venían criticando a la megafarmacia, en estos últimos días, esta última semana prácticamente, se fueron con todo, pero perdieron la cabeza. ¿Y por qué? Por la distribución, porque ya iban a perder ahora este negocio, porque ya se les había quitado el negocio de la venta de las medicinas y ahora se les va a quitar el negocio de la distribución. Y con eso quedan completamente fuera del presupuesto. Y Latinus ya no tendrá los negocios que tenía antes. Por eso Roberto está furioso y por eso tratan de justificar, diciendo que la decisión del presidente va a afectar o va a hacer más cara la distribución. Porque ese es el argumento central en esta última semana. Esto mencionó. Comentaba a Zoé, ¿y por qué ahora también que dijimos vamos a tener una farmacia, una gran farmacia, por qué también se molestaron? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué tanto escándalo en el Universal y en otros periódicos y en la radio y en la televisión? Estuvo aquí hasta la señora, no puedo mencionarla por cuestiones electorales, estuvo aquí con un cartel, hágame favor, o sea, y me decía Zoé, es que no solo era la venta de los medicamentos, era también la distribución, era el otro negocio, la distribución de los medicamentos. Y el otro negocio es que llegaron a tener farmacias privadas dentro de las clínicas del ISSSTE y del Seguro Social. Todo eso es lo que los terminó de enojar y por eso la campaña. ¿Cómo no van a celebrar? ¿Cómo no les va a dar gusto si se trata de una farmacia? Vamos a ser muy probablemente el único país en el mundo
con una farmacia de estas dimensiones. Pues es lo que mencionó el presidente López Obrador. Así hasta este punto, hasta el punto de tener sus propias farmacias en los centros del Seguro Social, así es como ellos estaban encargados de la distribución. Este era el gran negocio. Te compro las medicinas, pero además le vas a meter una lana adicional porque tú también vas a estar encargado de la distribución. Todo esto estaba privatizado, tan privatizado estaba y tan desarmado estaba todo este esquema a nivel nacional, que este es el problema que se encuentra, por ejemplo, Germán Martínez. Cuando le dice al presidente: Germán, vamos a terminar con los negocios, Germán se dio cuenta de todo lo que iba a perder y por eso se fue, porque ya no podía seguir haciendo lana con la compra de los medicamentos. Porque estos medicamentos fueron entregados, o la compra fue entregada justamente a la Oficialía Mayor encargada de Raquel Buenrostro. Por eso se fue Germán Martínez, porque es un vil ladrón y ya no podía robar ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el primer problema que se topó Raquel Buenrostro es la distribución. Compro las medicinas y ¿cómo rayos las voy a distribuir? El gobierno no tenía infraestructura para hacerlo. Esto provocó que en ese primer año, en el 2019, se tuviera que recurrir a estas mismas empresas. Incluso esto duró todavía como 2 años más o menos y empezó poco a poco a cambiarse este modelo. Luego vino la pandemia y el ejército entró con la distribución del COVID. Ahí el presidente se dio cuenta que la manera de resolver esto era a través de las Fuerzas Armadas. Y por eso es que poco a poco se fue perfeccionando este proceso y poco a poco también el gobierno se fue ya cada vez adueñando de este esquema de distribución que se fue consolidando no con el INSABI, porque el INSABI también tuvo una serie de errores, hay que decirlo, sino ya con el IMSS Bienestar, que será el encargado, el responsable de este esquema de distribución. Y donde también estarán obviamente las Fuerzas Armadas, porque serán los principales responsables, y donde también las Fuerzas Armadas, la Sedena será la encargada, le decía yo, de la compra de las medicinas. Finalmente, con un decreto que se dio a conocer en vísperas de la Navidad, el presidente López Obrador estableció que Birmex, que es controlada ahora por la Sedena, está encargada de las compras consolidadas, que tampoco funcionaron bien con la ONU y con otros modelos que se probaron. Ahora le tocará a las Fuerzas Armadas la compra de las medicinas y la distribución de las medicinas. Las dos partes son importantes, no solo es comprarlo, sino también distribuirlo. Y la estrategia es tomar como base esta bodega central. No significa que todas las medicinas van a estar nada más ahí, van a estar distribuidas en todo el país, pero cuando llegue a faltar alguno de estos medicamentos en estos centros de salud, en el IMSS Bienestar, entonces serán enviadas las medicinas a estos centros. Y es obvio que no se va a enviar una cajita, sino se van a programar todos los medicamentos que se vayan necesitando y así se van a ir distribuyendo. Poco a poco, esto se irá haciendo cada vez más eficiente. Y este es el problema para Roberto Madrazo, la preocupación de que ahora el presidente López Obrador encontró un modelo que sí va a ser sustentable, no una idea que sí le puede funcionar. Y por eso es que ahora suelta todo su aparato mediático en contra de ellos. Ahora, ¿cuántos son los estados que van a estar en este modelo en donde va a estar trabajando esta megafarmacia? Porque no va a ser en todo el país. Esto es también de manera, vamos a decirlo, individual, porque el presidente no puede obligar a los gobernadores a que se dé esta centralización. Entonces, como es natural, lo que se hizo es que se firmó un acuerdo, esto se dio a conocer el pasado 10 de octubre, con 23 gobernadores de la Cuarta Transformación, 21 de Morena y los 2 del Verde en San Luis Potosí y Encuentro Social en Morelos. Con lo cual, bueno, serán beneficiados 53 millones de mexicanos con el IMSS Bienestar, 14 mil prácticamente centros de salud y 707 hospitales. Ahí están, bueno, les decía yo, los de la 4T son los estados que se adhieren a este sistema del IMSS Bienestar,
que van a centralizar todos los servicios de salud, ¿no?, al gobierno federal y la distribución de los medicamentos con las Fuerzas Armadas. Para esto, los estados van a recibir el presupuesto que a ellos les corresponde en sus participaciones y se le va a entregar este dinero también de regreso en un esquema que ya tienen establecido a la federación. Ellos ceden sus participaciones, ceden su dinero. Ese es el tema, ¿no? ¿Por qué? Por eso los estados de oposición, porque prácticamente todos los estados de oposición decidieron no entrar al IMSS Bienestar. La oposición pues son Aguascalientes con Terry Jiménez, Chihuahua con Maru Campos, Coahuila con Riquelme, ahora Manuel se me fue el apellido, Esteban Villegas en Durango, Diego Sinue en Guanajuato, Enrique Alfaro en Jalisco, Samuel García en Nuevo León, Mauricio Curi en Querétaro y Mauricio Vila en Yucatán. Entonces, ningún gobernador de oposición quiso entrarle porque eso significaba ceder el presupuesto de sus estados y con esto ya ellos ya no van a poder hacer negocio. Al final de cuentas, pues también en esta realidad, a Roberto Madrazo, pues lo que le pasa es que ahora se reduce su mercado a estos 9 estados nada más. Solo en 9 estados le van a poder comprar las medicinas, solo en 9 estados le van a poder encargar la distribución de los medicamentos y seguir ofreciendo los equipos de salud y seguir haciendo los negocios que hacían antes, finalmente también. Entonces, este es el problema. Ya perdieron el gobierno federal y ahora pierden el resto de las entidades y solo les quedan estos 9 estados. Y entonces ya pues lo que esperamos es que ahora sí, con este modelo que ya ha venido probando el presidente, pues podamos ver este contraste que esperábamos ver en su momento en el INSABI, este sector salud administrado por el gobierno federal y el sector salud administrado por los estados. Y bueno, el presidente pues ya que estamos en esto, pues habló de la megafarmacia. Es importante también este anuncio que da el día de hoy, la farmacia más grande en América Latina, que yo creo que en el futuro iremos viendo otras más, porque ¿qué es lo que generalmente sucede? Son grandes centros de distribución, como lo vemos con las empresas de paquetería, como Amazon y todas estas, que empiezan a instalar grandes y gigantescas bodegas para hacer cada vez más eficiente su distribución. Así que yo no dudo que esta sea la primera de varias, ¿no? En este esquema en donde, pues obviamente, se irá haciendo cada vez más eficiente esto. Como lo ha dicho el presidente, es que si las papitas y los refrescos los entregan hasta cualquier rincón del país, lo mismo se puede hacer con las medicinas. Solo que el gobierno no tenía nada, todo se lo habían cedido a los privados. Logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande para que se distribuyan todas las medicinas, que puedan llegar las medicinas hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio, que a nadie le falte una medicina, que el que esté enfermo y está tomando sus medicinas cuente con esa medicina. Es una necesidad básica, importante. Es como tener los alimentos, que a nadie le falte la alimentación, que todos podamos comer, cubrir nuestras necesidades básicas. Lo mismo, que todos tengan las medicinas que requieren y que no importe si son caras o son raras y no se consiguen, que aunque sean caras
se pueda contar con ellas en cualquier parte del país, se sea rico o se sea pobre, que si son raras porque se trata de enfermedades muy especiales que requieren medicamentos así no muy comunes, que incluso no se fabrican en laboratorios de México, pero sí en laboratorios de la India o de Francia o de cualquier otro país. Pues ese es el objetivo, finalmente, que ya se impone el presidente López Obrador e impone al gobierno federal en estos primeros pasos, que así como lo hemos visto en otros sectores, en otros rubros, bueno, lo que se busca es ir fortaleciendo este esquema. Ahora ya tenemos esta mega bodega y poco a poco se irá llenando cada vez con más medicamentos, donde la Sedena, las Fuerzas Armadas serán encargadas ahora de hacer estas compras y de entregarlas a lo largo y ancho del país. En estas, ojo, hay que recordar 23 entidades. No son todos los estados, son 23. Y con esto también que el gobierno cumpla con algo que pues se ha presionado desde la Suprema Corte, porque estas personajes como Roberto Madrazo también ya utilizaron el poder de Norma Piña para apretarle al gobierno, porque incluso la Corte decidió, y ya es un fallo de la Corte, que si no se tenía la medicina, el paciente la podía comprar y el gobierno estaba obligado a reembolsarla. O sea, es básicamente también seguir con esto de la privatización en la distribución de los medicamentos. ¿Por qué? Porque, bueno, el paciente va a una empresa privada a comprar la medicina y el gobierno le tiene que pagar a la empresa privada esta medicina. Entonces, para ya no caer en esto, en esta trampa, ya también el gobierno, el presidente idearon este modelo y bueno, pues con esto se da un paso muy importante en la dirección correcta. Otro más y ya pues hay que decirlo también en este poquito tiempo que le queda al gobierno del presidente López Obrador. Y mientras Roberto Madrazo, Loret Broso y demás llorando, pataleando y berreando porque ahora se están dando cuenta que el gobierno ya no es el mismo que en 2019, ya el presidente ya tiene toda esta experiencia también de los esfuerzos anteriores y de esto se aprende y el modelo todo indica, ahora sí dará los resultados que todos esperamos. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión, espero les haya gustado este video, esta transmisión. Gracias a Luis Torres por tu chat, feliz año nuevo, feliz año Luis y a todos ustedes también que nos están viendo a finales de este 2023. Félix Santiago, feliz año nuevo, Mau. Gracias por tu arduo trabajo, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, Félix, también igualmente. Feliz años a ti, a todos en casa y bueno, a todos nuevamente en el chat. Yo con esto termino. Gracias nuevamente y nos vemos a la próxima con mucha más información.